Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, este evangelio muy interesante. Estamos mirando la estructura general y las palabras claves de este evangelio. Habíamos comenzado con la primera, que es justamente sobre la esperanza del pueblo elegido, es decir, de Israel, la esperanza de Israel, que es sobre el Mesías. Un segundo elemento, vamos a reflexionar y comenzamos hoy en nuestro curso bíblico a mirar lo que significa el Cristo de Mateo, es decir, la obra de este Cristo y su sentido. Mateo de por sí ha colocado el misterio de Jesús a la luz del Antiguo Testamento. Esto ya hemos reflexionado varias veces, porque Mateo nos está explicando muy concretamente en su reflexión que en Jesús se ha realizado todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, estamos viendo que el misterio de Jesús se ve a la luz del Antiguo Testamento, se puede entender a la luz del Antiguo Testamento. Por eso es que nosotros también siempre insistimos que tenemos que conocer muy bien el Antiguo Testamento para poder entender lo que nos explica o lo que nos dice la revelación del Nuevo Testamento. Sin embargo, esa verdad del Antiguo Testamento no se cumple a través de los pequeños detalles de la vida o de las palabras de Jesús, sino en todo el conjunto del Antiguo Testamento, mucho mejor todavía. Entonces no son pequeños detalles, como nosotros decíamos anteriormente, que Mateo, decíamos, no ha buscado una precisión textual de las palabras que se refieran directamente así en forma expresa al hecho del Antiguo Testamento, pero sí en una forma muy general de todo lo que significa las promesas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se cumple, ¿verdad?, a través de pequeños detalles de la vida o de la palabra de Jesús, sino en todo el conjunto de la obra del Antiguo Testamento. Así lo advertimos al estudiar tres momentos fundamentales de su evangelio. El primer momento que nos habla San Mateo es Jesús como principio de la nueva ley.
Entendamos este primer elemento. Jesús es el principio de esta nueva ley. Al fijarnos en la ley judía, es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios porque es Dios mismo quien la dicta y la transmite a Moisés, su mensajero. Lo repetimos, ¿verdad? La ley no es la palabra de Moisés, sino es la palabra de Dios. Moisés se ha limitado a escucharla y a transmitirla. El don de la ley se ha dado en el principio de la historia de Israel en la montaña santa, es decir, nosotros estamos hablando así del Sinaí. Ahora, para el judaísmo rabínico, en cuyo entorno se mueve Mateo, todos los aspectos del Antiguo Testamento, es decir, el Éxodo, la Alianza y la Promesa, se han centrado en esa ley. El Sinaí ha quedado como base y fundamento de Israel por siempre. Allí se encuentra Dios, allí se ofrece. Este es entonces el primer elemento que nos sirve a nosotros como premisa. Lo elemental y lo fundamental es que Dios habla a Moisés y Moisés que se manifiesta al pueblo. Pero ¿cómo se manifiesta? Manifestándose con las palabras y con el mensaje de Dios. Y así también nosotros podemos entender que Mateo ha trazado ahora un nuevo Sinaí en el Evangelio. Entonces el punto clave en este momento para San Mateo es volver a retomar desde el Antiguo Testamento lo que Moisés había transmitido al pueblo a través de la ley, es decir, a través del Sinaí. La verdadera palabra de Dios ya no es aquella que se ha dado por Moisés en el principio. La auténtica palabra se transmite por Jesús en la montaña. Y esto lo vamos a encontrar especialmente en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de San Mateo, que nos va a hablar de la bienaventuranza. Fíjense que Jesús sube a la montaña. Jesús sube entonces a esta montaña que nosotros le llamamos la montaña de las bienaventuranzas, el monte de las bienaventuranzas. Así como Moisés, que había subido a la montaña del Sinaí para recibir los 10 mandamientos, transmitir al pueblo, ahora Jesús es el nuevo Moisés, Jesús que sube al monte y desde aquí entonces quedará al pueblo la nueva ley. Ahora la palabra no proviene de Dios directamente, aunque se venga a presentar por medio de Jesús, como lo hizo por Moisés en otro tiempo. No, Jesús no es un Moisés que se limita a estar simplemente atento y a escribir lo que ha escuchado. Aquí encontramos entonces la diferencia de lo que sería el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no es simplemente Jesús como Moisés en el sentido de que recibe la palabra de Dios y ahora como intercesor, como pontífice, como puente entre Dios y el pueblo que está entregando la palabra de Dios. Porque sabemos que Jesús entonces no es un Moisés que se limita, ¿verdad?, a transmitir lo que ha escuchado. Para Mateo, Jesús es de verdad el Dios que habla. Y esto hay que subrayar entonces, y esto es lo que tenemos que entender. Para Mateo, que está transmitiendo esta buena noticia en su evangelio, él presenta a Jesús, a Dios mismo que está transmitiendo su palabra. Por eso, afirma con toda autoridad: ustedes oyeron que se dijo a los antiguos, yo en cambio les digo a ustedes. Esto nosotros encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 5, desde el versículo 21 incluso, ¿verdad?, en que él se presenta. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Se dan cuenta que se está refiriendo directamente a lo que ha recibido Moisés en la montaña. El que mata será condenado por el tribunal. Pero yo les digo, dice ahora, que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. Y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano
y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Jesús entonces aquí se presenta ya como la misma palabra de Dios, Él mismo como Dios que transmite la nueva ley a su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Y eso a la mujer nos puede llenar muchísimo el corazón, porque nosotros queremos amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y dejarnos amar por Él y confiar en Él. Nosotros como mujeres queremos entregar todo lo que somos y también recibir a la otra persona en totalidad. Las mujeres siempre pensamos en algún modelo que nos pueda ayudar a ser mejores mujeres, a encontrar cuáles son esas cualidades de nuestro corazón. Y viendo una cantidad de ejemplos, me doy cuenta que quien realmente llena todas nuestras expectativas y quien es realmente nuestro ejemplo de mujer es la Virgen María. Es María, la Madre de Dios. ¿Por qué María? Es impresionante ver que desde chiquita cuidó su corazón y desde chiquita pudo decirle a Jesús que sí, a decirle a Dios Padre que estaba dispuesto a recibir al Hijo de Dios en su vientre. ¿Cuál fue la respuesta cuando tenía apenas 16 años? He aquí la esclava del Señor. Y eso a la mujer nos puede llenar muchísimo el corazón, porque nosotros queremos amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y dejarnos amar por Él y confiar en Él. Nosotros como mujeres queremos entregar todo lo que somos y también recibir a la otra persona en totalidad. María también es un ejemplo de mujer porque guardaba todo en su corazón. Guardar en su corazón lo bueno, los milagros de Jesús, cuando lo presentó en el templo, pero también guardar en su corazón los sufrimientos. Cuando Simeón llegó y le dijo, una esclava va a atravesar tu corazón, sabía que iba a sufrir. ¿Quién era quien estaba junto a Jesús en la cruz? María. Y María guardaba todo en su corazón. Guardaba todo como nosotras, las mujeres, nos gusta guardar todo, atesorar esos recuerdos que siempre nos dan fuerza para seguir adelante, que nos hacen descubrir esas motivaciones que nos hacen querer acompañar a las personas. ¿Cuántas mamás se desviven como héroes por sus hijos? ¿Cuántas mamás están en las cárceles visitando a sus hijos presos? Mamás que sufren en los hospitales, mamás que no duermen en la noche porque su hijo recién nacido necesita algo de comer. Y ella, María, es nuestro ejemplo porque ella también lo vivió así. Y también María estuvo en la resurrección. María estuvo cuando llegó el Espíritu Santo. En los momentos de muchísima felicidad, ella estuvo ahí compartiendo, pero no como protagonista, sino junto a los apóstoles. Y a las mujeres nos encanta eso, acompañar, impulsar, sacar lo mejor de las otras personas. María dijo que sí en todo momento. ¿Y tú, que estás viendo este video, en qué le quieres decir que sí a Jesús hoy? María, con ese corazón de bondad, de ternura, de esperanza, nos escucha, nos toma de la mano y nos quiere enseñar a ser mujeres, mujeres de Dios, que le digan siempre a Jesús, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu
Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar.
en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos mirando los elementos fundamentales que nos presenta el Evangelio de San Mateo. Decíamos que Marcos ha trazado ahora un nuevo Sinaí en el Evangelio, ¿verdad? La verdadera palabra de Dios ya no es aquella que se ha dado por Moisés en el principio, como leemos en el Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios habla y se comunica a su pueblo a través de este mediador, intercesor que es Moisés. La auténtica palabra ahora se transmite por Jesús en la montaña y lo encontramos en todo el capítulo 5 y hasta el capítulo 7, ¿verdad? 5, 6, 7 son estos 3 capítulos en que Jesús se presenta como Dios mismo que habla al pueblo. Ahora la palabra no proviene de Dios directamente porque se venga a presentar por medio de Jesús como lo hizo por medio de Moisés en otro tiempo. No. Jesús no es un Moisés que se limita, decíamos nosotros, a estar atento y escribir lo que ha escuchado. Para Mateo, Jesús es de verdad el Dios que habla. Para Mateo, entonces, Jesús es el Dios que habla. Y aquí está la novedad, y esto es lo esencial y fundamental, entonces, de cómo se presenta el Evangelio de San Mateo. Jesús no se ha enfrentado simplemente con Moisés para venir a superarlo. Jesús se ha convertido en el auténtico Sinaí, en la verdadera palabra de Dios que no se había logrado precisar en la montaña antigua. Es decir, el Sinaí es el lugar entonces santo, el lugar donde se recibe la palabra de Dios para ser comunicada al pueblo. Pero ahora ya no hace falta incluso ni de ese Sinaí, ¿verdad? Porque en Jesús se comunica, porque Él siendo Dios, Él es la palabra de Dios. No es posible proclamar con energía mayor en un ambiente de Israel que ese Jesús es Dios para nosotros, es decir, Dios con nosotros. Incluso lo podemos leer en el capítulo, ¿verdad? 1:23, cuando Él justamente, Mateo, está diciendo, el Emmanuel, el 1:23, cuando nos dice, ella dice, dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Entonces Dios con nosotros es lo importante, lo que nos está diciendo aquí. Jesús entonces no se ha enfrentado así de manera directa con Moisés, sino que directamente ya se lo presenta como el verdadero Sinaí. Jesús es divino al disponer el reino, es decir, las bienaventuranzas. Divino porque muestra el verdadero camino salvador del hombre, el camino de la divinidad, el camino para llegar a Dios. Es Él quien está mostrando entonces este camino para llegar hasta Dios, para llegar a la felicidad plena. No se trata entonces de afirmar Jesús es Dios, pero debemos confesar que ocupa el lugar de Dios para los hombres creyentes. El lugar de Dios. Él mismo entonces se presenta. El yo soy, como decimos nosotros en el Antiguo Testamento, el Yahvé, como se presenta. Ocupa el lugar definitivo de ese Dios que solo de una forma velada e inicial habló en el Viejo Testamento en tiempo antiguo. En forma velada nos está diciendo, es decir, que Dios aún no muestra su rostro, que Dios no se da a conocer directamente. Ahora, sin embargo, en la persona de Jesús, es Dios mismo quien se está comunicando directamente con el hombre. Bueno, este es entonces el primer elemento que tenemos que considerar. El Cristo de Mateo, cómo se da su obra y cómo se da el sentido de toda su obra. Jesús entonces es el principio de esta nueva ley. Un segundo momento, Jesús, presencia de Dios para la iglesia. Atención. Cuando hablamos aquí, Jesús, presencia de Dios para la iglesia, estamos hablando siempre, como sabemos, de la comunidad.
Este elemento es indispensable también que lo tengamos en consideración, la comunidad como tal, la iglesia como tal. Jesús no es solo el fundamento de la ley, es a la vez presencia de Dios para los hombres. Concretamente, la presencia de Dios entre los suyos constituía el centro de la experiencia de la alianza en que vivía inmerso el pueblo del Antiguo Testamento. Es decir, Jesús es el que constituye ahora el centro de la experiencia de la alianza. El centro de la experiencia de la alianza. Esa alianza de Dios ¿para con quién? Para con el pueblo elegido. Y por lo tanto, si nosotros estamos diciendo que ahora Jesús es el Dios que une al pueblo, que reúne a todo el pueblo en esta alianza con Dios, siendo Dios, siendo Jesús, siendo Él quien reúne a este pueblo, a esta iglesia, entonces nosotros podemos entender que el centro de esta experiencia de la alianza es Jesús mismo. Dios se encuentra con los suyos, a través de la alianza, se encuentra con esa iglesia, con esa comunidad. Es su Dios y los asiste, es decir, está continuamente caminando con su pueblo. Por eso el hombre no está solo, no tiene su fundamento en su existir sobre la tierra, no termina simplemente en sus problemas, más grandes o pequeños. Tiene en Dios su punto de partida y su consistencia. Es decir, que aquí la misma presencia de Dios es el que le da sentido a toda la comunidad. Jesús, siendo Dios entonces, estando presente en medio de su comunidad, es el que le da la consistencia a la comunidad, le da el sentido de ser a la misma comunidad. Pues bien, Jesús otorga ya en Mateo el lugar de Dios para los hombres que le aceptan. Ciertamente que aquí estamos hablando entonces de una aceptación del pueblo de Dios que le acepta a Jesús, es decir, a la revelación de Dios mismo en la persona de Jesús. De algún modo esta certeza ya se hallaba presente en Marcos, que ya habíamos estudiado nosotros, ¿verdad? Mateo la precisa y sistematiza. Vamos a ver algunos de estos rasgos, cómo tenemos que entender esta presencia de Dios en la persona, en la encarnación, en Jesús, ¿verdad? Que se presenta y está en medio de su pueblo. Jesús es Dios que ofrece el alimento al pueblo. Encontramos nosotros esto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Capítulo 14, vamos a mirar un poco, del 13 al 21. Nos dice lo siguiente. Al enterarse de esto, dice, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciendo de ella, curó a los enfermos. Es decir, Dios que está en medio de su pueblo. Dios que viene y que se preocupa de su pueblo. Vamos a seguir leyendo este evangelio muy interesante, cómo se nos presenta a este Dios que se hace presente en medio de la iglesia, en medio de la comunidad y le da los elementos necesarios para que el pueblo pueda seguir viviendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz. Puedo ver tu obrar. Y aunque sienta dolor, solo quiero adorar. Solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria. Entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador.
este lugar, con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador, ven y llena este lugar, 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 te queremos encontrar, ven y llena este lugar, te queremos adorar, ven y llena este lugar, te queremos encontrar, ven y llena este lugar, te queremos adorar, ven y llena este lugar, con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador, ven y llena este lugar, con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Queridos hermanos, seguimos con Yandeyaran y Nuevo Testamento. Nosotros estábamos diciendo que Mateo había dado esta segunda partecita, este segundo rasgo importante de Dios que entra y se preocupa y se ocupa de su propio pueblo. Decíamos nosotros que Jesús es Dios que ofrece el alimento al pueblo. En primer lugar, esa primera parte que leímos, decíamos que Jesús se preocupa. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. El compadecerse, el preocuparse de la vida de su pueblo. Y ahora viene entonces el hecho de que Jesús ofrece el alimento a su pueblo. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la gente, despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre esa cantidad de gente, es decir, en la comunidad. Esa es la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué interesante entonces. Jesús que da de comer, decíamos, Jesús que ofrece el alimento a su pueblo, con algunos elementos interesantes, porque dice que les da primero a los discípulos para que ellos distribuyeran, es decir, es el pueblo elegido. Los 12 discípulos, que significan las 12 tribus de Israel, es el pueblo elegido. Por otra parte, ellos lo distribuyeron entre la multitud, toda la iglesia, toda la comunidad que necesita ser alimentada por Dios. Todos, dice, comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Siempre está entonces al servicio de toda la comunidad.
de todo el pueblo, de toda la eclesia, de toda la iglesia. Las 12 canastas significa esto. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces Jesús es ahora quien asiste en el peligro del mar también, de tal manera a la multitud, al pueblo, a la eclesia, que allí se le descubre como el Hijo de Dios, como la fuerza de Dios para con los hombres. Eso lo encontramos a continuación desde el versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, de nuevo entonces la multitud, la eclesia, la comunidad, que está entonces dependiendo de la presencia que acompaña. Por eso es una presencia de un Dios que está continuamente con su pueblo. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba él allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Aquí hay muchos elementos, ¿verdad?, tan interesantes. La barca que está sobre las olas, que está siendo sacudida también por las olas, por el viento, por la tormenta, por el mar. Es la comunidad entonces la que está viviendo esa situación. Pero ante esta situación se dan cuenta, el que viene a su encuentro es de nuevo Jesús, que camina sobre el agua. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Bueno, y así continúa nuestro evangelio. Pero nosotros vamos a seguir mirando que es un Dios que viene al encuentro de su pueblo. Es un Dios que está para los hombres, para la gente. Esa presencia de Jesús, que es la presencia de Dios entre nosotros, nos lleva a superar el mal del mundo, del demonio, del pecado. Es lo que supera entonces toda la fuerza que tiene el Señor para superar contra todo mal. Nosotros volvemos ahí, ¿verdad?, al capítulo 8, donde se nos presenta directamente a un Jesús que lucha contra todo mal. Nos dice en el versículo 23, justamente en el capítulo 8, cuando está contra la tempestad que se presenta, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Es interesante estos elementos, cómo nos va presentando San Mateo, ¿verdad? Entonces, antes que nada, un Jesús que sube a la barca, que significa que Jesús acompaña al pueblo elegido. Jesús que está con su pueblo. Jesús que hace presencia en medio de su iglesia, de su comunidad. Ahora, dice, de pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Una tormenta tan grande. Es la dificultad que encontramos en la vida, es la dificultad que nosotros encontramos en nuestro caminar. Pero Jesús está ahí, por eso dice, nos lleva a superar el mal del mundo, el mal del demonio y el mal del pecado. Y todo esto nosotros lo vamos a encontrar en la curación de los 2 endemoniados, justamente de Gadara. Desde el versículo 28 encontramos, Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por el camino. ¿Se dan cuenta? Entonces, este otro milagro. Después ya vamos a entrar, ¿verdad?, en los detalles. Solamente estamos mirando cómo Jesús actúa contra el mundo, es decir, con todas aquellas dificultades, las olas que vienen contra la comunidad, quiere decir la iglesia, la comunidad, las olas contra la barca. Está queriendo decir esto, ¿verdad? Luego contra el demonio. Aquí encontramos a estos endemoniados de Gadara que sufren los mismos males, las mismas tentaciones, las mismas situaciones tan difíciles, ¿verdad?, de la comunidad que es acechada por el demonio. Y también por el pecado. Eso también podemos ver
la curación de un paralítico. ¿Qué viene a ser el pecado entonces aquí para San Mateo? Y justamente tiene que ver con todo aquello que nos paraliza en nuestro crecimiento como comunidad. En vez que ya caguaña, ¿verdad? Eso es el pecado para San Mateo. Jesús subió a la barca de nuevo, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron: este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Bueno, ahí entonces viene ya la otra parte del momento de la curación y la resistencia que siempre se va a presentar a la iglesia. Siempre nos faltamos a la güey corneta. Ayer. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y decíamos que al ver la fe de esos hombres, es decir, de aquellos que le están trayendo al paralítico para que Jesús los pueda curar. Pero, como le estaba diciendo, nos falta siempre algún enemigo, alguno que protesta, algún protestante, ¿verdad?, contra el elemento sanador y el elemento esencial de la comunidad. Por eso es que nosotros después también llamamos, estos son los sectarios, justamente por eso.
porque se presentan contra la comunidad. Al ver la fe de esos hombres, es decir, de la comunidad, porque ellos son los que están presentando al paralítico. El paralítico es aquel enfermo dentro de la comunidad que necesita de la sanación de Jesús. Pero siempre existen personas, ¿verdad?, que quieren desviar totalmente de aquella intención comunitaria, de aquella intención de lo que es la iglesia, de lo que es la comunidad. Y entonces se presentan ahí como si fuesen, ¿verdad?, este hombre blasfema. Imagínense, se presentan como los que saben todo. Imagínate, aquí en realidad le están cuestionando no a la iglesia como tal, a la comunidad como tal. No le están cuestionando entonces al grupo como tal. ¿A quién le están cuestionando? Nada más y nada menos que le están cuestionando entonces a Jesús. Atención que esto es elemental y por eso nosotros solemos decir, ¿verdad?, que esto raya por la herejía, ¿verdad? Las primeras comunidades cristianas se encontraban continuamente ante personas que rayaban y apuntaban al aspecto herético, ¿verdad? Aquí se lanzan contra Jesús en síntesis. Al lanzarse contra Jesús se están lanzando contra el mismo plan de salvación de Dios. Este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, le dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué están protestando? ¿Qué es lo que dentro de la comunidad? A ver, díganme, ¿cuál es su argumento, verdad? Porque siempre son argumentos falaces y siempre, fíjense que todos los ataques van contra la persona de, no contra el principio elemental y fundamental que es justamente Jesús, ¿verdad? Que es justamente Jesús. Entonces por eso le dice, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Este elemento es fundamental y esencial. Entonces, por eso somos nosotros hombres nuevos, nos dice San Mateo. La presencia de Dios por medio de Jesús se muestra de una forma muy especial en las palabras con que acaba el Evangelio. ¿Cómo termina? Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta que llegue la consumación del tiempo. Esto lo encontramos en el capítulo 28, del 19 al 20. Es al final entonces del Evangelio de San Mateo. Es del corolario, ¿verdad? Del colofón. Cómo se nos presenta, cuál es su misión, cuál es el poder y cuál es la fuerza de Jesús mismo, ¿verdad? Él es Dios entonces. Lo está presentando como el Señor, con la fuerza, con el poder divino. Jesús se ha desvelado aquí como el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Porque tenía ese poder, ha promulgado la ley, que es una ley nueva. Lo que leímos en el capítulo 5, 6 y 7, ¿verdad? Que es el discurso de las bienaventuranzas. Ahora es Dios entonces el que está promulgando la nueva ley. Es decir, ahora está sustituyendo, o mejor dicho, está dándole el cumplimiento total y pleno a todas las promesas del Antiguo Testamento. Jesús de esta manera manda aquí que su palabra, que es la ley, se venga a proclamar en todo el pueblo. Proclamar ahora la palabra de Jesús, dar a conocer la palabra del Señor. La autoridad de Dios la viene a realizar el Cristo cuando expone la ley nueva, al convertirla en verdad para las gentes. Pero Jesús no deja al hombre solo con la ley. Jesús mismo se encuentra internamente en aquellos que la aceptan y proclaman esta nueva ley. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta que llegue la consumación del tiempo. Es un Jesús que acompaña, por eso decíamos este segundo elemento y que es indispensable, esencial. Es Jesús, presencia de Dios para la iglesia.
presencia de Dios para la iglesia. Es Dios mismo que se está revelando, es Dios mismo, Jesús en este caso, que se da a conocer al pueblo. Es Jesús que está llamando entonces a una adhesión a su persona, seguirlo a Él. Y por eso entonces decimos que ahora manda que su palabra, que es la ley, se venga a proclamar en todo el pueblo, porque la autoridad de Dios la viene a realizar en Cristo cuando expone esta ley nueva. Y es el mismo entonces, esta ley que está presente todos los días con su pueblo, que le está acompañando todos los días. Eso nos dice San Mateo. Entonces no deja al hombre solo con la ley. ¿Verdad? Que sería un poco lo de Moisés, ¿verdad? Moisés como pontífice, como intermediario, escucha lo que Dios quiere, las graba y luego le transmite al pueblo. Pero le deja la ley. Moisés es quien nos dejó la ley. Sin embargo, Jesús mismo se encuentra internamente en aquellos que la aceptan y proclaman. Es Jesús entonces. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta que llegue la consumación del tiempo. Jesús resucitado se desvela como el Dios que nos asiste. Para Mateo no existe la presencia de Dios que pueda ser mayor que la que ofrece aquí Jesús. Jesús entonces, el mismo que se ofrece, Jesús mismo es el que se queda en medio de su pueblo. Por eso puede asegurarse que Jesús es Dios para los hombres. En un contexto, ahora miremos, de polémica, de dificultades, ¿verdad? Y de condena dirigida al viejo pueblo de Israel, Jesús afirma: he aquí que yo les envío profetas, sabios, escribas. Jesús tiene aquí el poder de Dios. Envío, dice, les envío. Envió a los profetas como Dios los enviaba en tiempos antiguos, ¿verdad? Ese poder se manifiesta aquí en el contexto sapiencial. Jesús que se muestra como la sabiduría de Dios, la fuerza que ordena y que determina todo el sentido de la historia. Queridos amigos, vamos a continuar esta reflexión que es tan importante, este segundo elemento, ¿verdad? Que nos está hablando de Jesús como presencia viva, ¿verdad? De Dios para la iglesia. Por hoy vamos concluyendo nuestro estudio bíblico. Seguiremos reflexionando más con Yandeyara Ñe'e. Ahora les voy a dejar la bendición del Señor, que les bendiga, que les dé aquella gracia que están necesitando también para su familia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Yandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Yandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Yandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.